Gracias por estar conectados otra vez en el Devocional con Adonaldo Arias y este es su servidor, Edwin Salcedo. ¿Cómo están? Adonaldo Arias, ¿cómo me le va? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo ha tratado? ¿Cómo Adonaldo? Y esto es su servidor, o sea... Claro, para que la gente vea la diferencia. O sea, vea la diferencia entre el siervo, ¿verdad? Y el showman. El señor. Ajá, y el showman. Entonces, no, aquí distinguimos. Hey, este devocional que es un esfuerzo de filtro alternativo, lo producimos acá en el INTV, se transmite en Canal 27 del INTV los lunes a las 5 de la tarde, pero también en redes sociales de Filtro. Gracias a todos los que comparten. Esperamos que las reflexiones que tenemos acá, que son breves, puedan ser de bendición para ustedes, que las puedan compartir con algunos amigos y nos hagan comentarios. Siempre es de mucha bendición para nosotros saber que lo que estamos haciendo está edificando, está fortaleciendo nuestra reflexión bíblica, edificando nuestro espíritu. Hoy vamos a tomar de referencia a la vida de Pablo. Por ahí he estado viendo en las redes que estaban atacando a los paulinos. Sí, porque esos cristianos que siguen las palabras de Pablo y no de Jesús. Bueno, lo que pasa es que los cristianos creemos que Cristo Jesús, ¿verdad? Se volcó, discipuló la vida de estos 12 hombres, 12 obviamente sumando a Pablo y quitando a Judas. Estos 12 hombres que luego son usados por el Espíritu Santo para establecer la doctrina de la iglesia. Entonces, claro, vamos a reflexionar un poquito. Establecer doctrina. ¿Es paulino igual? ¿Usted es paulino? Si usted es paulino. Yo creo que sí. La doctrina, y bueno, es que no solo yo, o sea, mucha de la iglesia evangélica la iglesia general, tiene como padre espiritual a Pablo, sus enseñanzas. Ahora, este devocional, pues no pretendemos hacer un estudio profundo así, pero sí compartimos la palabra de Dios para que nos ilumine. Estamos en la serie Reconciliados, ya solo nos faltan 2 temas. El tema de hoy es cultivando la pasión por el llamado. ¿Ya? Así es. Por un llamado, todos tenemos un llamado. Y hay una historia famosa en Hechos 9 que es en la que vamos a reflexionar, algunos de ustedes ya la conocen, que habla el encuentro de Pablo con el Señor. Dice Hechos 9, el versículo 9, mientras tanto, Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecen al camino, o sea, a los cristianos, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó. De repente a su alrededor, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Dramático. ¿A qué edad escuchó por primera vez esta historia usted? Me imagino que en la escuela dominical, porque usted es diaconiño, ¿no? De los que nació en las vigilias. Recuerdo que en algún estudio de la célula, en las células, sí. Reuniones familiares se llamaban antes, cuando empezaban, pues estaba muy chiquitito, pero recuerdo haber escuchado el encuentro de Pablo con el Señor, cuando es derribado Pablo. Y dice, ¿no va a seguir leyendo? No, hasta ahí voy a dejar la historia. Vamos a resumirla. Lo que pasa después es que Pablo entra a Damasco, ahí el Señor le habla a Ananías para que se vaya a encontrar con él, pero resulta de que pues, no quiere ir porque conocían la fama de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, y el Señor le dice, no, este hombre me es un instrumento útil y a través de él voy a hablar a los reyes, a los príncipes, a los gentiles, así que ve y ora por él. Entonces, o sea, hay un encuentro de Dios y Pablo. Pablo, que tenía su historia como alguien letrado, alguien muy intelectual, pero también alguien muy apasionado a la vez. O sea, tenía esa combinación de ser una persona muy capacitada ya por los fariseos y pues estudiado, o sea, conocía mucho de la ley de Dios, pero andaba persiguiendo a Dios. Y este Dios se le encuentra y lo derriba. Este encuentro se vuelve un punto de referencia para Pablo. Yo creo que todos tenemos una historia en el que hay un punto de referencia, es decir, hay un antes y un después en nuestra vida. Claro, en este caso en la vida de Pablo, que fue una cosa dramática, ¿no? O sea, imagínate que se supone que él estaba haciendo la obra de Dios, o lo que él creía la obra de Dios al tratar de perseguir a los cristianos, y de repente en el camino, o sea, una luz lo bota del caballo, queda ciego, aparece un tipo que no conoce y le dijo, Dios me dijo que viniera a orar por ti. Es todo así hollywoodense, ¿no? Lo que le pasó. Lo que pasa es que también
el tipo de llamado que iba a recibir Pablo, la comisión que iba a recibir, o sea, toda la preparación que Pablo tuvo, todas las capacidades que él tenía, no iban a ser por gustos, es decir, no iban a ser desechadas, porque Dios tenía un plan con él, y para ese plan tuvo que haber un impacto fuerte. Quizás yo empiezo a pensar cuál es mi punto de referencia, y nosotros deberíamos de pensar cuál fue nuestro antes y después. Y por ahí yo le hacía la mención que los que somos cristianos de segunda generación, que nacimos en un lugar con padres cristianos, este encuentro puede ser progresivo. Sí. Es decir, podemos ir teniendo ese impacto en ciertas experiencias donde vamos conociendo poco a poco más a Dios, porque nuestra cultura es evangélica. O sea, nos relacionamos en un mundo evangélico, en un mundo de iglesia, pero realmente conocer a Dios no es solo convivir en una iglesia. Claro. Mire qué fuerte es. No, y qué interesante que compartas esto, porque me parece valioso para no generar siempre estos estereotipos, estos paradigmas que tenemos sobre nuestras experiencias con Dios o sobre nuestra relación con Dios, porque como tú lo dices, en este caso para Pablo sí fue una cosa muy significativa, muy dramática fue la palabra que usé anteriormente, pero creo que lo importante es, como tú le estás diciendo, Ado, que nosotros podamos identificar en nuestra vida ¿cuál fue el momento en que nuestra relación con Dios cambió de ser una teoría, de ser una tradición, a ser una vivencia, ¿no? que te marcó el curso de tu vida? Claro, hay un antes y un después. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos eso? ¿Ya? ¿Cómo identificamos la vida sin Dios y la vida con Dios? ¿Por qué la serie de hoy hablamos de reconciliados? O sea, no te puedes reconciliar si antes no tuviste comunión. O sea, es como cuando hablan de la inserción o reinserción de las personas delincuentes. O sea, se reinsertan a la sociedad si alguna vez estuvieron. Pero si ninguna vez estuviste, lo que necesitas es conocer al Maestro, es conocer al Señor. Y si te has alejado de esos principios, ¿cuál es el punto de referencia que vas a tomar? Porque el tema de hoy es cultivando la pasión por el llamado. Es decir, ¿se puede perder la pasión? Claro que se puede perder. No, y se puede perder no solo a nivel la pasión de la vida. Pero no, y sabes que es una cosa que no solo nos pasa, Ado, quiero hacer acá un pequeño, gran paréntesis, que nos puede pasar no solo a nivel personal, pero nos puede pasar a nivel comunitario, como nación. O sea, esa es la historia de la iglesia, ha sucedido en lugares, no sé, ponle ejemplo como Europa, naciones como Suiza, donde el evangelio llegó y tienes personajes como no sé, como Calvino u otros hombres de Dios que fueron protagonistas en ese entorno. La iglesia crece, se expande, influencia la sociedad, permea con los valores, pero después de eso viene una decadencia en que en esa historia los cristianos su fe se empieza a enfriar, ya no encontraron cuál era el sentido o el propósito de Dios para su generación, para ese tiempo, y la iglesia pasa a ser simplemente historia ahí, ¿no? O sea, desapareció la iglesia, y ve los porcentajes de creyentes ahí, es de 1%, 2%, y ahora las naciones que en un momento fueron llamas encendidas, que fueron instrumentos de evangelización del mundo, ahora son objeto de evangelización. Ahora necesitan que se envíen misioneros ahí a Suiza, a Alemania, a Inglaterra, que en un momento, como dije, fueron naciones que eran protagonistas del trabajo. Podemos decir que como humanos, como naciones, como grupos, puede apagarse la pasión en nosotros. O sea, es que nuestra naturaleza es egoísta. Claro. Nuestra naturaleza es buscar nuestra autosatisfacción. Es decir, la vida cristiana nos va a traer desafíos, tanto personales como cuando queremos implementar algún proyecto. Pero como hoy queremos entender este concepto y este tema a la luz de la palabra de Dios y cómo se relata la historia y la vivencia de Pablo, podemos decir que Pablo, además de tener un encuentro fuerte que le dio un antes y un después, donde fue comisionado a una misión, donde se le fue delegada una misión, él se mantuvo enfocado en esa asignación. Y necesitamos más gente, perdone que yo le dije que iba a ser un gran paréntesis, porque usted ya me quiere sacar del paréntesis. Quiero extender un poquito yo más. Yo creo que, y lo voy a unir con el siguiente punto que tú mencionas, sobre cómo Pablo se mantiene enfocado en su asignación, en su razón de estar en la vida y en su sociedad, ¿no? O sea, entendió cuál era su propósito ahí. Yo creo que ahora más que nunca nuestras naciones en América Latina, en nuestro caso El Salvador,
necesita de una generación, a Donaldo, que entienda cuál es su lugar, que entienda para qué recibió la formación que hayas tenido la oportunidad de tener, sea como abogado, como ingeniero, como maestro, y entender cómo Dios quiere usar eso para hacer luz a nuestra sociedad, porque lo hemos mencionado en casos anteriores que ya hay estadísticas que hablan de cómo el evangelio en El Salvador está descendiendo, y yo creo que parte de esa razón es porque nos acomodamos, o sea, porque nuestras vidas espirituales se apagaron, porque perdimos el enfoque en nuestra asignación, porque perdimos de vista nuestro encuentro con Dios y hacia dónde quería que fuéramos, y dejamos de ser relevantes mire, para la señor, sociedad. de verdad que hay bastantes obstáculos. Sí. O sea, en la vida, por ejemplo, de los jóvenes que nos ven en Filtro y, bueno, no tan jóvenes, la gente que se conecta a este espacio, pónganse a pensar, es fácil desenfocarse. Sí. O sea, en cualquier... Tenés el desafío de la pobreza, tenés el desafío de los problemas sociales. Desenfocarse, permíteme ser enfático, porque quizá hay alguien que se está sumando, desenfocarte de tu relación con Dios, claro, y de tu asignación. De tu llamado, claro. Entonces, es fácil desenfocarse. Quizás alguien puede vivir en el primer mundo, en Estados Unidos, que hay gente que nos ve de ahí también. Hay otros tipos de distractores. Claro. O sea, pero la verdad es que en el mundo, a veces este término del mundo, cuando hablamos de eso nos referimos a sus valores, a lo que le da importancia, a lo que le da validez. Y hoy podemos ser todos influenciados en las redes sociales por cosas superficiales, pero que le dan validez, y que en nuestra mente se puede crear un mundo subalterno, es decir, una alternativa de vida, de autocomplacencia. Entonces tenemos como humanos, como jóvenes, diferentes atractivos. O sea, la carne es débil. A veces yo hablaba con unos amigos y decían, a veces siento, y yo le agradecía la sinceridad, Sí. que esto de estar en la iglesia y solo estar acá es aburrido. Claro. O sea, así Claro, es aburrido porque yo iba y me deleitaba, me pegaba una bailadita y de repente un trago y me chiñaban ahí y pues de repente, o sea, terminaba toda una Sodoma y Gomorra, porque es así. Y hay unos que aprendieron a disfrutar eso. Claro. O sea, se deleitaron en esos placeres pasajeros, y entonces cuando ven y entran a una vida de orden, a una vida de servicio, puede ser hasta atractivo. Mejor no comprometerse tanto, o sea, no estar como alineados a una causa. Pero el problema de eso es que si no vas a cumplir el propósito de Dios, si solo vas a tener religión, entonces. O sea, y eso es lo que tenemos, Señor. Mucha gente sin compromiso y sin pasión, porque no se conectan a la asignación. Sí. Primero, ni saben la asignación. Pensamos que venir a la iglesia con eso es suficiente, pero no, hay algo más. Sí, yo creo que por eso es bueno simplificar la visión de la vida cristiana. Yo creo que si a mí me pregunto, bueno, simplifique la visión del cristianismo. Bueno, yo creo que la vida cristiana se trata de dos cosas básicas. Número uno, conocer a Dios. Dos, darlo a conocer. Y ese darlo a conocer tiene relación con el llamado de la Gran Comisión, que tiene que ver con discipular las naciones. Y lo hemos dicho 10.000 veces y no nos vamos a cansar de decirlos, que eso de discipular las naciones tiene que ver con tomar los valores del reino de Dios y a través de lo que yo soy, a través de lo que yo tengo, los dones que tengo como persona, involucrarme, leudar la masa, meterme en la sociedad, como lo hacen muchos a través de la música, a través de la poesía, de la literatura, a través de la producción de televisión, de radio, a través de la danza, del hip hop, a través de la política, de la economía, pero se meten ahí a darse duro, y aunque aparentemente están haciendo lo mismo que otros están haciendo, ellos tienen una misión clara, y es que ellos quieren llevar estos valores y por supuesto tienen un compromiso con esos valores. Pero vos podés de repente meterte en todos esos medios y perder el foco. Totalmente. Sí, perder el foco. Llevarte por la corriente. De repente el que empieza a hacer negocio y empieza a hacer empresa con esa visión de dice, quiero dignificar la vida humana, quiero sacar a la gente de la pobreza, quiero dar condiciones laborales dignas, pero pues sí, te metes ahí, ves que sos un tanque de tiburones y terminás igual que los demás, vea. Sí, o sea, por eso... Ahí es donde decimos, y aquí es donde toma valor esto, de la necesidad de reenfocarnos, que tenemos todo. Pero espérate, que estoy predicador. ¡Aleluya!
Pero también nos pasa a los que tienen asignaciones dentro de la congregación, dentro de la iglesia, para servir al cuerpo de Cristo, que de repente empiezan con una causa noble y justa de avivar a los jóvenes, de servir a los niños, pero después todo se convierte en una búsqueda de poder y de protagonismo. O sea, también le pasa... Es una tentación. Claro. No solo esas cosas se vuelven sinvergüenzas, mujeriegos, avaros. Pasa también. Y por eso tenemos que hacer un alto. Alinearnos. Es que como humanos estamos dados a la corrupción. Claro. O sea, porque nuestro cuerpo es corrupto, nuestra mentalidad es corrupta. ¿Qué nos renueva? Nos renueva la presencia del Señor, el fruto del Espíritu. Claro. Y como hemos hablado hoy, cultivando la pasión por el llamado, cultivando la pasión por Dios. Cuando cultivamos la pasión por Dios, el Señor hace que en nosotros nazca esa pasión por el servicio. Pero si vamos a tener primero, como punto 1, dijimos, tener en mente el momento en que decidimos seguir al Señor, tener el momento de ese encuentro, de nuestro arrepentimiento, de nuestro momento de volvernos a Dios. Segundo, enfocarnos en la misión que se nos ha entregado. Tercero, mantener una actitud de renuncia. Acá es donde el evangelio es diferente para unos que para otros. Claro, porque unos queremos vivir la vida cómoda del evangélico que recibe las bendiciones, pero la invitación de Jesús es: toma tu cruz y sígame. Dios es la razón y es lo que le da sentido a todo. Por eso hay que evaluar de manera cotidiana cómo estamos dando nosotros esos pasos hacia una visión que nos da paz y confianza. ¿Ya vio ese reel que tiene un audio de Chuponcito que dice: así como me ven de noble y de tierno, soy malo, muy malo? ¿Ya lo viste? ¿No? Ese tiene que ver más Instagram y esas cosas, TikTok y esas voladas. Ya. Ahí está, pero yo creo, ¿sabes qué? Eso resume bien lo que estamos hablando, porque yo creo que perder de vista eso, de que a veces uno se ve y te dice: qué bueno soy, estoy sirviendo a la iglesia, estoy predicando, con los juveniles, estoy levantando comedores infantiles. Entonces uno se puede creer el cuento de que uno es bueno. Y cuando hacemos eso, perdemos de vista. A veces podemos entrar en la ruta de perder de vista nuestra asignación, de corrompernos, como tú lo dijiste. Y creo que debemos mantener esta conciencia, que Dios es la razón de todo. Que si estamos haciendo algo bueno, realmente es por la misericordia de Dios, es porque Dios nos da la oportunidad. Y yo creo, Ado, que este punto que tú nos mencionas sobre que Dios es la razón y el sentido de todo fue la conclusión de Pablo después de que tiene todo este evento de que la luz y que se cae el caballo y se queda ciego y aparece Ananías y le trae una palabra de Dios y ora por él y lo sana. De toda esa aventura divina, celestial, como la quieras llamar, Pablo, yo creo que se queda con esta conclusión. Hombre, Dios es la razón de todo y el sentido de todo. Y es lo que dice después, ¿no, Pablo? Porque dice: yo en realidad tengo todo por basura a fin de alcanzar a Cristo. O sea, dijo, después de toda esta experiencia, como tú lo dijiste al inicio, que Pablo tenía una gran formación, Pablo tenía muy buenas relaciones, Pablo tenía una excelente posición social, pero él termina valorando todo eso como algo que no tiene sentido si no lo pone al servicio de esta causa, que es que otros tengan un encuentro también con el Cristo resucitado. Esta es la respuesta que debemos de darnos. O sea, estamos dispuestos a renunciar. Vos lo decías, podemos dentro de un ministerio caer en el orgullo, caer en las ideas en las que nos volvemos autosuficientes. Así no se cultiva la pasión. O en la ambición, en la vanagloria, o sea, realmente nos pasa igual. Descalificar de hecho, a otros. No, dejemos de ser hipócritas y seamos sinceros. Yo creo que parte de la razón por la que como iglesia en El Salvador la iglesia ha perdido credibilidad e incidencia, es precisamente por eso, porque no nos dimos cuenta, nos cegamos y la gente afuera sí se da cuenta. La gente no es tonta, por más hijos del diablo que sean, porque a veces esa es la excusa que usamos. Es que la gente es el calificativo para el no creyente, ¿no? Por más incrédulos que sean, la gente nos evalúa y nos dice: oye, pero si estos son igual de avaros, de ambiciosos, de egoístas que yo. Sí. Entonces, ¿a qué cambio me está invitando a hacer? Y claro, ese es el gran reto que tenemos nosotros. Pero los liderazgos y las personas que marcan la diferencia son aquellos que mantienen esa actitud de renuncia y además mantienen una actitud de servicio. O sea, la pasión se cultiva cuando nosotros servimos, no cuando solo buscamos servirnos, sino cuando disponemos nuestros recursos, tiempos, talentos, bienes
para que, como usted dijo, se dé a conocer el Señor, Dios poderoso, Salvador, Redentor, que quiere redimir y unir todas las cosas en Él. Nos va a usar a nosotros, va a usar tu intelecto, va a usar tu amor por las personas, va a usar tu sensibilidad. Pero ¿dónde queda a veces todo esto? Bueno, de nosotros no nace nada. Cultivemos la pasión. Creo que no está de más decir que toda pasión por Dios se cultiva a través de una dependencia de Él. Ya lo hemos hablado otras veces. Cultivar la comunión con Dios, esa fue una serie que tuvimos anteriormente cuando hablábamos de cómo cultivar esa comunión con Dios, que a veces cuesta la lectura de la palabra de Dios, la oración, pero esos son los recursos básicos. O sea, no hay que inventar tanto. A veces queremos, ¿por qué me siento tan desmotivado? Claro. Es que la gente es difícil entenderla, ya no quiero trabajar, nadie valora mi esfuerzo. Es normal que ojalá pase resucitara a Billy Graham y orara por mí. Ay, entonces sería diferente. No, o sea, ojalá todos estos que dicen que son cristianos, no son cristianos, que mejor el Señor se los llevara, que vayan de la iglesia. Mira, porque estorban. No, fíjate que yo quiero hacer un llamado. Resentido. Yo quiero hacer un llamado a toda la gente que está peleada con la iglesia, con las congregaciones más bien, con sus congregaciones. Y sabes, están peleadas con las personas de las congregaciones. Exactamente. Entonces, yo quiero hacerte una invitación a que veas esta inconformidad que sientes con la congregación, porque sientes que no se está haciendo lo correcto, porque sientes que no se atiende bien a las necesidades de la comunidad, porque sientes que la iglesia ha perdido el propósito o como le dijimos, estos antivalores se han metido en la congregación, que no lo veas como una razón para irte, que lo veas como un llamado de Dios precisamente para hacer la diferencia, para que te involucres, para que te metas, para que sirvas y para que llevemos a la iglesia también a retomar su rumbo, a reenfocarse. Parece algo como contradictorio decir, hey, estoy desanimado, no tengo pasión por hacer lo que al inicio hacía con tanto entusiasmo, porque me han dañado. Y nosotros te decimos, serví, o sea, mantenerte activo, ¿da? Pero no tengo ganas. Es que ahí es donde va a surgir en el servicio, cuando te das por los demás, cuando te negás a tu orgullo, a tu ego, y te entregás por la causa y permitís que la causa sea la que crezca. La causa de Dios. Yo no sé los problemas en los que pudiste haberte metido que te alejaron, pero como estamos hablando de reconciliarnos, hay que reconciliarnos con estos valores básicos. Valoremos el tiempo en el que Dios nos llamó, valoremos también el llamado que Él nos ha hecho. Vos sabés cuál es la tarea que te ha encomendado. Vos lo sabés, nosotros no lo sabemos, pero hay una tarea a la cual ha sido encomendado. Mantengamos la actitud de renuncia y una actitud de servicio. Así es, como recapitulamos siempre, hay que tener una referencia con el Señor. Recuerda cuál fue tu punto de partida, mantente enfocado en tu asignación, mantén una actitud de renuncia y mantén una actitud de servicio. Creo que si hacemos esas cosas, nuestras vidas van a mantenerse avivadas y van a tener también esta actitud Dios nos ayude. De crecimiento progresivo. Que Dios nos ayude. Esto ha sido el devocional con los juveniles. Hoy me sentí como que estuve dando el devocional con este hijo de los dioses griegos. ¿Por qué? Por su camisa, así tipo Hércules. Usted siempre me critica mis camisas, o sea... ¿Qué tipo es? ¿Ya ve? Es que sí. Eso, cuando empezamos a desenfocarnos, empezamos a criticar a nuestros hermanos. No, eso pasa. Bien bonita. No. Y mire, tiene como una ala. Un ala de ángel, tiene un ala de ángel ahí de arcángel. Dios les bendiga, gracias por los comentarios, gracias por compartir esta publicación. ¡Qué lindo! Gracias por disfrutar de devocional. Chao, pescado. Señor.